Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer esta mañana compartir una nueva emisión y esta vez con el expresidente de la República y coordinador del Partido Libertad y Refundación, don Manuel Zelaya Rosales, que ya lo tenemos en el set de Frente a Frente y nos ha hecho cambiar nuestra posición original de ubicación en el set. Ayer fue lo primero que me dijo el productor: mira, el presidente Zelaya vendrá, me dice, pero me sugirió que él quería estar en determinado lado del set, al lado derecho del set. Yo estoy justamente en esa posición donde está el presidente. ¿Y por qué?, le digo yo. No, es un asunto de salud y de sus movimientos. Artículos. Y entonces, pues hoy por eso me ven a mí aquí de frente a la Cámara 2 y el presidente en el sitio que generalmente me corresponde a mí para moderar el programa. Gracias, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Renato. ¿Cómo siente ese café? ¿Cómo siente ese café? Bueno, este café está muy bien porque la joven señora que me atendió me dijo cómo lo quiere, cómo lo toma Renato, le digo. Entonces, el mío, hágamelo suave con una de azúcar normal. Entonces está muy bien. Gracias. Mire, este café tan delicioso que aún sin azúcar, uno lo siente sabroso. Este café y la altura de donde viene ya no necesita azúcar. Pruebe una tacita más adelante cuando se termine la que está tomando y verá. O sea, le estamos haciendo publicidad al producto hondureño. Muy bien. Sí, este café proviene de esos lugares altos de Marcala. Generalmente muchos invitados, Me imagino que te lo regalan. me lo regalan. Así es. Me lo regalan, sí, me lo regalan. De diferentes zonas altas del país. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? Bueno, hasta hoy, gracias a Dios, ya con más de 60 décadas, estoy bien, o sea, relativamente con los problemas de que la edad te vas haciendo tener un poco más cuidado, dietas, pero bien. Bueno, a los que llegamos a los 60 años nos pasa eso, ¿sí? Claro. Ya desde los 45, 50 comenzamos a tener problemas en la visión. Pero no hacer fila para comprar. Pero fíjese que yo, a esta altura, yo cumplí los 60 años en diciembre del año pasado. Sí. Yo no haría fila, francamente, aunque la ley ¿Te da pena? me cobije, sí. Porque me siento con energía y que hay otras personas. No es que te miran como de 40, entonces cuando vas a hacer fila, te dices, bueno, ¿y este por qué se mete? Sí, también. Entonces tú le dices, no, es que soy de la tercera edad. No, usted no está de la tercera edad, usted lo que es un abusivo. Y también le agradezco porque él iba para Olancho ayer a las 5 de la tarde. Todos los viernes sale para Olancho. Normalmente, pero no todos. Sí. Pero ayer iba para Olancho a las 5 y se quedó para estar en el programa de hoy. Bueno, con él podemos abordar infinidad de temas. Pero hay uno que me parece que es el más inmediato. Estaba sintonizando las radioemisoras, los noticieros matutinos de las radioemisoras en este momento, y me pareció excelente el tema que tenía HRN. Hace algunos días, aquel grupo de personas que el presidente seleccionó para asesorarlo en un plan de reconstrucción nacional después de ETA y IOTA, entregaron el informe. Y es un informe amplio que lo vamos a abordar nosotros la próxima semana, donde hablan de la pandemia, de la necesidad de vacunas. Hicieron los colegas de HRN varias entrevistas con Marilena Mondragón,
con Federico Álvarez. Escuché varias entrevistas y me pareció interesante. Miren, el país está en una situación caótica. Lo que yo estoy diciendo en este momento no es inédito, lo sabe el presidente Zelaya y lo sabe usted. La pobreza llegando casi al 70%, la pobreza extrema incrementándose cada día, la situación de las empresas en este momento es difícil, sienten que no hay estímulos, sienten que las han dejado de lado. ¿Saben cuál fue la percepción que yo tuve después de escuchar unos 15 minutos HRN esta mañana? Entre ya afinaba mi situación para venirme al canal y el trayecto hacia el canal. Realmente pasamos por un momento de ingobernabilidad, porque la gente dice, pedimos esto, solicitamos lo otro, no queríamos condonación, no queríamos que nos regalaran nada, simplemente que tomaran decisiones en este punto, en este otro punto. Pero no, con el asunto de la vacuna hay empresarios que dicen, ¿cómo reiniciamos esto? Mientras no vacunemos a toda la gente, es bien difícil. Federico Álvarez diciendo, la banca privada es que en este instante no ha sentido los efectos, dice, de la situación en Honduras, pero ya verán al final del año, dice, la presión que habrá sobre su cartera, dice, y sobre la liquidez bancaria. Y entonces dije yo, a esta altura, la oposición política de Honduras ya debería estarnos planteando el modelo alternativo para sacar a Honduras de esta situación en que se encuentra. Sinceramente, se los digo con toda sinceridad y autenticidad en mis expresiones. A esta altura, cuando ya estamos a punto de llegar a mayo y ya tienen pocos días los políticos para presentar sus alianzas antes que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones generales en noviembre, ya la oposición política debería tener un plan alterno. Si a final de mes no nos hemos vacunado, esto es lo que vamos a hacer. La situación de pobreza y la economía como tal están en precariedad en Honduras. Estas son las alternativas que les planteamos. Pero, al igual que uno percibe una situación de inanición a nivel del gobierno, igual vemos en la oposición política hondureña, miren, es que buscar el término para calificar no resulta difícil, pero lo lleva a uno a pensar si es egocentrismo. Y ya, imagínense ustedes los siguientes calificativos: inmadurez, porque viendo la situación como está, yo diría, por lo menos sentarse alrededor de una mesa y elaborar parámetros, porque aquí el problema de la oposición es cómo encuentran la cabeza entre muchos que quieren ser la cabeza para suceder al presidente Hernández. Por eso la pregunta que les plantea en este momento la periodista Gabriela Andino, y que nos servirá de premisa para tener un buen diálogo con el exgobernante y una participación amplia y con sugerencias de la población que siempre se comunica con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales. Señorita Gabriela Andino, buenos días. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Feliz viernes. Le trasladamos de inmediato la consulta de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. ¿Cómo debe entenderse el rechazo de los líderes políticos de oposición al llamado de unidad que hizo la candidata de Libre Xiomara Castro de Zelaya? Esta es la consulta que ya planteamos en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. ¿Cómo debe entenderse el rechazo de los líderes políticos de oposición al llamado de unidad de la candidata de Libre Xiomara Castro de Zelaya? @FrenteAFrenteHN, nuestras redes sociales. Solo permíteme, hizo un llamado su esposa, candidata de Libre, para una reunión ayer. Dio un primer paso y es sumamente importante porque ese es un camino necesario recorrer y necesario agotar. Son como etapas que tenés que quemar con el fin de saber si realmente es posible. No hay otra forma
de concretar, si no es a través de un diálogo, una propuesta que es lo que tú estás hablando en este momento. Y ahí quisiera hacer una acotación porque Renato, de muy buen acierto, hace insinuaciones sobre la oposición, lo cual es totalmente correcto. En Honduras no hay oposición. En Honduras habemos opositores, pero no hay oposición, Renato. Tú estás haciendo una calificación correcta de la conducta de quienes deberíamos estar organizados en un bloque para presentar una opción alternativa a la forma autoritaria, a la forma sumamente grosera en que hoy el gobierno que nosotros no lo reconocemos, está gobernando o mal gobernando el país. No hay oposición, hay opositores. Y entre los opositores, nosotros nos calificamos como una propuesta. ¿Y cuáles son las sensaciones que priman en usted después que ayer, por lo menos eso es lo que me han dicho mis compañeros, yo estuve pendiente ayer de esa reunión, que al final de la tarde me dicen nuestros colegas periodistas que cubren esa fuente, mira, no hubo reunión, me dice. Y ya uno sabe las posiciones que sobre la temática tiene el señor Narrala, tiene el señor Luis Zelaya, no sé, Yanni Rosenthal, Hidalgo, por lo menos hoy quiero saber algo sobre el señor Hidalgo, si hay en él interés de formar parte de esa oposición. Lo mejor es consultárselo a él. Lo voy a llamar para consultarle directamente, pero no sé si el presidente Zelaya sabe algo. Entonces, al final de la tarde no se produjo la reunión. ¿Qué sensaciones le ha provocado eso? Bueno, la reunión, Xiomara, con un muy buen acierto. Xiomara está en Olancho, por sí, el caso. Desde allá lanzó, una vez que ha sido confirmada por el Poder Electoral de Honduras, inmediatamente lanzó un reto a la oposición, a los opositores, a los que supuestamente debemos de organizarnos en un bloque frente al autoritarismo y frente a la forma, pues, para nosotros despótica de gobernar. Y hay quienes se han manifestado en contra de asistir a la reunión. Otros de ellos han dicho que van a enviar un representante. Y también hay un sector que ha dicho que va a asistir de los dirigentes que están en este momento, pues, en la jerga política. ¿Cómo podía calificarlo? Dice, bueno, construir una oposición requiere primero de un proceso. La oposición por naturaleza siempre va a tener pues planteamientos disímiles. ¿De acuerdo? Y máxime cuando se está realmente en un régimen sumamente fuerte y dictatorial, como nosotros lo hemos calificado. ¿Qué pasó en el 2013, Renato? El Salvador Narrala armó un partido. Nosotros, debido a lo que consideramos 3.000 urnas que manipuló el Partido Nacional en forma aviesa, que la Corte nunca quiso abrirlas, consideramos que nos ganaron de mala forma, nos ganaron con un fraude electoral. Claro, si hubiéramos tenido los 400.000 votos de Narrala de esa época, Xiomara, que casi llega al millón, hubiéramos llegado casi a 1.400.000 votos. Fíjate que los números no engañan a nadie. En el 2017, que nos unimos con Narrala, sumamos el 1.000.000 de votos de Xiomara más los 400.000 de él y llegamos al 1.400.000. Fíjate bien. Entonces, si en el 2013 no se pudo organizar la oposición, porque él armó un partido político que definitivamente no coincidía con Libre, aunque en el 2007 sí se unió con Libre, en el 2017 no sucedió también algo parecido.
Luis Zelaya, con los sellos y el liderazgo en ese momento del Partido Liberal, no quiso unirse tampoco. Se unió Salvador al Libre y al Pino, pero Luis Zelaya no quiso unirse. Entonces, cuando llegamos al conteo, donde participó hasta la coronel Heidi Fulton para legitimar 5.000 nuevas actas que hicieron aquí en Tegucigalpa. Cuando llegamos al conteo final, Libre, Pino, PAC, que es Salvador, llegamos a 1.400.000 votos. Porque, lógicamente, hubo una gran manipulación de las actas. Y eso es público totalmente. Se fue la gente a la calle, hubo estados de sitio, hubo crímenes con balas oficiales, como lo dice el alto comisionado de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Los 400.000 votos que jaló Luis Zelaya también impidieron que la oposición asumiera el poder del país. Fíjate bien que estamos repitiendo la historia, porque si algo hay que aprender de la historia son sus errores. Ahora vamos a la tercera fase. La tercera es la vencida, dice que hay que ponerle atención a esto. Ahora, Luis Zelaya y Salvador dice que van a armar otro bloque en contra del partido de oposición que nace en las calles frente al golpe de Estado, que es el Partido Libre, para, tal vez ellos, por su afán político, o porque creen que su propuesta es la mejor, vuelven a dividir la oposición, en vez de tratar de unificarnos. Xiomara hace un llamado a la unificación, Xiomara hace un llamado a la construcción de una alianza. Entonces, en el momento en que tú divides la oposición, Renato, le haces primero un favor al gobierno, a Papi a la Orden y a Juan Orlando. Le haces como dicen, un barato favor, y le haces un prejuicio y un terrible daño al país, porque entonces no cambian la situación en Honduras. Entonces, lo lógico de la oposición es que hubiera un bloque en que dirimiéramos nuestras diferencias y que lográramos establecer los puntos de coincidencia. Y en eso, el que se ha manifestado a favor, por lo menos hasta ayer, fue Carlos Eduardo Reina, dijo que iba a asistir. Wilfredo Méndez dijo que iba a asistir, se lo dijo a Xiomara. También dijo que iba a asistir el presidente hoy del Partido Liberal y candidato electo por el pueblo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal. Entonces tenemos pues un esquema que si ellos van a armar, como dicen, la alianza de los honestos, y nosotros vamos a organizar un llamado en forma vehemente para que nos unamos, no nos cansaremos de decirlo específicamente, de que formemos una alianza de oposición contra la dictadura con un modelo alternativo. Entonces, lógicamente, si nos dividimos la oposición, le hacemos un favor muy fácil a Papi a la Orden, al Partido Nacional y a Juan Orlando. Creo que si pensamos bien en lo que estará planificando Juan Orlando, es precisamente esta división. Ahora, le he escuchado con atención todo lo que me ha dicho hasta el momento, y usted asume que los votos de Narrala solo son 400.000, que los votos de Luis en todo caso son 400.000, que los de Libre son 1.000.000. ¿Y a dónde quiero llegar con esta reflexión? Identificar los parámetros, porque eso es lo que los está distanciando, para seleccionar a la cabeza que conduzca este movimiento de oposición, que tiene que ser presentado a la autoridad electoral antes del 27 de mayo. Solo haga una operación matemática sencilla. ¿Cuántos días les hacen falta a los opositores para establecer sus mecanismos de alianza para las elecciones generales de noviembre? Muy poco. Y está bien lo que dice el presidente, se reúnen,
Seguro que no van a coincidir en todo, que habrán puntos encontrados entre los líderes opositores, pero yo diría que ese no es el problema, eso no los separa. Lo que los separa es quién dirige esa alianza, quién encabeza esa alianza, quién va de candidato presidencial. Eso es lo que los separa. Entonces sí me gustaría saber de usted qué parámetros por lo menos tiene Libre para seleccionar esa cabeza. Ya me anticipó, Libre tiene 1 millón de votos, lo que le puede aportar Luis Zelaya en todo caso son 400,000, Narrala son otros 400,000, ya él me va diciendo. La lógica indica que el que tiene mayoría de votos debería encabezar esa candidatura. Pero de esto quieren que hablemos. Claro que hablaremos con don Manuel Zelaya Rosales inmediatamente después de estos consejos comerciales. Muy bien. Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. TuNota.com es tu lugar en el mundo digital y estas son noticias que hacen titulares esta mañana. Coronavirus, Honduras roza los 199,000 contagios de COVID-19. Banco Central de Honduras desmiente a sitio web que está estafando con seguros financieros falsos. En video, forcejeo entre policía y un hombre en hospital de Estados Unidos termina en tiroteo y con la muerte del sospechoso. Pacientes renales en Olancho urgen de habilitación de una clínica de diálisis en Catacamas por insuficiencia en la atención. En noticias políticas, el CNE hará auditoría forense a cuadernillos electorales de las elecciones primarias. Estas y otras noticias, amplíalas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Descargue ya la aplicación de Banco de Occidente en su celular y desde ahí puede realizar todas sus transacciones sin salir de casa y disfrutar de todos estos beneficios. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le recordamos el tema que ya está planteado a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo debe entenderse el rechazo de los líderes políticos de oposición al llamado de unidad que hizo la candidata de Libre, Xiomara Castro de Zelaya? Ya planteada nuestra consulta, @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, y de inmediato damos lectura a sus mensajes. Comenta Eva Sofía, como un claro mensaje que los hondureños ya estamos cansados que los delincuentes gobiernen. Un criminal confeso que estuvo en prisión en Estados Unidos por delitos de lavado de activos no es muy distinto al que metieron preso al hermano por narcotráfico. Roberto Carlos, solo Luis Zelaya ha dicho que no va en alianza, pero esto ya era conocido desde el 2017. Ismael Cepeda Galo, debe entenderse que la mayoría de la sociedad está harta de más de lo mismo, de esta clase política mediocre que solo desea poner parches para recuperar la imagen de la oposición. Es necesario plantear que será un gobierno de transición, como un verdadero plan de rescate de país. Magda dice, la alianza del pueblo es Yani Xiomara. Nos comenta también L. Cueva, no solo se trata de unirse y vencer al partido de gobierno, de lo que realmente debe tratarse es unirse en contra de la corrupción. El problema son los que quieren seguir viendo partidos. ¿De qué sirve que otro partido asuma la presidencia si la corrupción seguirá igual o más? Pregunta. César dice, no está contestando la pregunta, ¿cómo la califica? No dan nada a los políticos. Un último mensaje de Eduardo Facuset, comenta, muchos sentimos necesitan sentarse los tres, es decir, Manuel Zelaya, Salvador y Yani Rosenthal, y acordar juntos un candidato tercero que unifique bajo una sola figura la oposición, que impulse los cambios políticos y económicos urgentes que necesita Honduras. Cualquier otro camino será insuficiente. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Preguntas del público van a ser despejadas esta mañana. Todas estas preguntas del público seguramente tendrán respuesta del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. No es asunto de contenido, de planteamiento, lo que separa a los líderes políticos de la oposición.
Hay pensamientos diferentes entre ellos, no cabe duda. Pero el puntito clave es quién se convierte en el candidato o la candidata de esa alianza. Entonces, por eso se lo pregunto así, con toda sencillez, al expresidente Manuel Zelaya. ¿Cuáles deberían ser los parámetros que en la mesa de debate se propongan para elegir a la persona que encabece esa alianza? Bueno, tal vez ese debate tenga vicios de sectarismo político. ¿Quién es como la piedra angular, como la joya de una campaña política? Nosotros hemos demostrado la mayor altura, y especialmente el Libre, que es constructor de alianzas. En el 2013 hicimos una alianza con los sectores sociales. El Frente Nacional de Resistencia Popular fue la matriz. Frente Nacional de Resistencia Popular. Todos los sectores sociales, maestros, sindicatos, obreros, campesinos, todas las organizaciones sociales. En la segunda ocasión hicimos una alianza con los sectores políticos, más los sectores sociales, o sea, entró Pino, entró Paque. Y en esta tiene que ser más amplia, sectores sociales, sectores políticos y sectores empresariales, sectores económicos, para que la alianza sea un reflejo transversal de la sociedad. Y estoy hablando de la mejor posibilidad para sacar la dictadura, de la mejor posibilidad. La alianza es posible que no se dé. Hay 4 ya aspirantes prácticamente confirmados. O sea, si tú pones en una pantalla en este momento la figura de Xiomara, de Salvador, de Pape a la Orden y de Yanni Rosenthal, o en otro orden, no quiero poner orden descendente para nadie, puede estar Yanni, puede estar Xiomara, puede estar Salvador, que es el que ha anunciado que va a participar, y directamente Narria Fura. Ya la gente puede empezar a opinar, y de repente nos podemos llevar una sorpresa que uno de ellos empieza a ganar las elecciones. Entonces, yo estoy hablando de una alianza, igual que lo hemos hecho anteriormente, igual que Xiomara la está convocando, porque es una posibilidad frente al enemigo común, que es el gobierno establecido. Él tiene 2, 3 periodos con imposiciones, con reelección ilegal, con fraudes electorales, con golpe, con todo lo que ha pasado en este país. Entonces, ese bloque tiene que estar frente a una agenda. Entonces, tal vez el hecho de quién encabeza, bueno, todos tienen derecho a encabezarla. Esa es mi opinión, pero eso tendrá que salir del acuerdo donde está Xiomara, donde está Yanni, donde está Salvador, donde está directamente los principales dirigentes de la oposición, buscando un acuerdo político. Xiomara en este momento de la oposición es la mujer líder política que sacó el mayor número de votos, pero eso, como tú metiste un poco la espina ahí, decir, no, Zelaya dice que Salvador tiene 400. No, Salvador dice que tiene 2 millones. Eso es lo que dice Salvador. Y Luis Zelaya, me refiero a eso porque eso fue lo que sacó en las elecciones pasadas. Pero Luis Zelaya en este momento, con todo respeto lo digo, ya no tiene la presidencia del Partido Liberal y ya no es el candidato del Partido Liberal. A él se le está mencionando como un dirigente político. Pero lógicamente una alianza, según la Constitución de la República, se hace entre partidos políticos, no entre personas. Un acuerdo se puede hacer entre personas, pero la alianza es entre partidos, y los partidos que están en este momento prácticamente confirmados, sin desconocer que hay 10 más, son 14 partidos los que hay en Honduras, pero de esos 14, 9 son aliados del gobierno. Son 9 aliados del gobierno, entonces tampoco nos podemos engañar en eso. No, yo le decía 400,000 porque usted en la intervención dijo que esos fueron los votos que le sumó 2013. En el 2013, sí. Sin Narrala al Partido Libertad y Refundación. No, en el 2013, es que las condiciones tú eres más experto en eso porque manejas comunicación.
La psicología de la masa, la psicología del votante, tiene que ver con la coyuntura. Si en este momento tú puedes hacer Televicentro, pues uno de los programas no voy a decir el de mayor incidencia, pero es el de mayor incidencia, pero voy a decir de los de mayor incidencia en el país, unas veces acertado, otras veces desacertado, es Frente a Frente. Si tú pones aquí las 4 figuras que en este momento están confirmadas a la presidencia de la República, pues tú vas a ver que la gente va a tener que escoger entre 4. Si la gente sabe que la oposición se divide entre 3 y no se unifica el pueblo en su voto, no ejerce su poder de soberano en su voto, sabe que el que tiene la ventaja es el que está en el gobierno, no solo porque maneja recursos, sino porque maneja influencia, maneja poder. Entonces es como algo fácil de asimilar para el pueblo. Supóngase que no hay alianza. Bueno, yo voy a poner la expectativa, o que hayan 2 alianzas, que haya una alianza, como dicen, de los honestos. Mi padre siempre me dijo a mí, esto lo digo con respeto, me dijo, mira Mel, esas personas que se andan pumpuneando el pecho, que dicen yo soy honrado, tenerle siempre desconfianza, generalmente son los más ladrones, porque el que es honrado no tiene que andarlo diciendo, pues ni tiene que andarlo pregonando, simplemente lo demuestra. Entonces, no quiero menospreciar ese sentido de organización, tienen el derecho de organizarse, tienen el derecho de participar, pero cuestiono la estrategia de lucha de la oposición. La estrategia de lucha es que fuéramos juntos, absolutamente. En este momento, el mismo Juan Orlando con Pape a la orden, Oliva, que es el otro líder de la oposición del Partido Nacional, estaría diciendo, bueno, ya se conformó la oposición, acordemos cuál es el tipo de gobierno, el tipo de Estado que se quiere para Honduras, el proceso de reconciliación nacional. En ese momento, pero claro, si ellos fomentan mantenernos divididos, siguen teniendo una oportunidad. Ahora mire, menciono a Luis Zelaya porque Luis no reconoce todavía el triunfo de Yanni Rosenthal Hidalgo, y uno asocia que mucha gente entre los liberales sigue a Luis Zelaya, entonces en una alianza los votos que siguen a Luis Zelaya son necesarios. Bueno, pero todavía, presidente, no queda totalmente claro, aunque usted maneja la premisa, Xiomara fue la que más votos sacó en las primarias de la oposición. Yo asocio que me está diciendo, por lo tanto, ese es un indicador fundamental sobre el cual se debe debatir quién debe encabezar esa alianza. Pero Yanni dice, el partido de la oposición más votado es el Partido Liberal, aunque Xiomara es la candidata más votada. O sea, cada quien tiene sus argumentos. Correcto. Y todos tienen derecho. Y son válidos. Donald Trump no reconoció nunca a Biden. Y ahí está Biden. Y cuando Donald Trump presentó, fíjate bien, solo para hacer una similitud con los Estados Unidos. Cuando Donald Trump presentó la impugnación a las elecciones porque dijo que había un fraude en Estados Unidos, ¿qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos? Dijo claramente 3 conceptos. Primero dijo, hemos comprobado que hay irregularidades que se pueden calificar como fraudes en muchos estados de los Estados Unidos, pero no hemos comprobado que haya masividad ni que los resultados de la masividad, que no hay masividad, ni tampoco que sea institucionalizado, sino que son hechos aislados en diferentes lugares y tampoco afectan el resultado de las elecciones. Entonces, por tanto, no lo vamos a calificar como un fraude que afecta el resultado de las elecciones. Claro, le llevaba 10 millones Biden a Trump. Entonces, el que haya críticas sobre fraude, históricamente, en todos lados del mundo, habrá quien, en forma individual, en forma particular, intente cambiar la voluntad popular en una urna. Eso nosotros no lo podemos desconocer. Tampoco podemos desconocer la inmensa labor que ha hecho en este momento el CNE por erradicar
vicios tradicionales. Inclusive te voy a poner un solo ejemplo, que es importante que la gente lo recuerde. Luis Zelaya fue de los que más se opuso. Él tiene su derecho y tiene derecho a defenderlo, a que las credenciales fueran con nombre y apellido y número de identidad. ¿Qué pasa cuando tú entregas credenciales en blanco? Permites el tráfico, permites el fraude en la mesa electoral. Entonces nosotros luchamos infatigablemente porque se evitara. Entonces ahora viene un acta de y no estoy defendiendo nada, estoy diciendo que hay indicios individuales y particulares en diferentes lugares y en diferentes partidos de fraude electoral, que le llaman inflación aquí en Honduras, igual como le estoy mencionando a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Yo pongo mi representante, en este caso soy una corriente política, y pongo mi representante en una mesa electoral. Mi representante firma el acta de la mesa electoral, entonces vengo y después le impugno. Óigame, no hay ninguna altura moral para hacerlo en ese sentido, porque ellos se opusieron, el Partido Nacional se opuso y el Partido Liberal se opuso a que las credenciales fueran con nombre y apellido para que conociéramos los delegados de la mesa, para que fueran funcionarios los delegados de la mesa. Entonces después es fácil decir, mire, aquí están en blanco, trafiquen con estas credenciales, hagan lo que quieran, y yo después voy a denunciar un fraude electoral. Me parece que eso no era lo correcto. Hay que rectificar esas posiciones. Yo respeto las formas tradicionales que han existido en este país, pero aquí nadie puede negar que aquí históricamente se han venido fraguando ese tipo de trampas. La función es corregirlas. Aquí mismo lo resumimos así, y hay que corregir eso hacia futuro, porque eso afea la democracia, y no solo la afea, sino que la pervierte. Decía Neto Paz, y usted lo conoce muy bien, el ex canciller de la República, que las primarias en Honduras es sinónimo de fraude y violencia y de manipulación. Ahora mire, he comenzado en primera, hago otro símil a un vehículo, he llegado a segunda, tercera, pero voy a ponerle cuarta a esto, porque cuando menos acuerda uno, son las 9 y no ha preguntado lo que se debe preguntar. Y en la confianza que le tengo, respondamos directamente a las preguntas. El parámetro a utilizar, que conste, en otros países y en otras democracias, la alianza se hace en función de programas. Si uno va a Alemania, las alianzas en Alemania es en función de programas. En la mayor parte de Europa. Aquí no. Miren, aquí la alianza se está haciendo en función de que no gane el Partido Nacional, de que no gane Narri Afura y que quede sin poder total el actual presidente Juan Orlando Hernández. Eso es lo que entusiasma a la oposición para hacer una alianza. Votar al Partido Nacional del Poder y dejar sin poder absoluto al señor Juan Orlando Hernández. Tienen 12 años. Correcto, ese es un argumento. Entonces, pero yo necesito que me responda a esto, porque lo digo toda la mañana, me parece que lo que los distancia es quién encabeza esa alianza. Me lo han dicho aquí líderes opositores de su partido que han venido y de algunas otras instituciones. El primer punto a debatir es quién sacó más votos personalmente, para definir quién encabezará la alianza. La política no es matemática. Reconociendo eso, porque sé que ya ni dice, pero el Partido Liberal sacó más votos que Libre en las primarias. Entonces, ¿se van a definir entre la persona que individualmente sacó más votos o entre el partido que sacó más votos? No, la definición debe de ser por donde tú estás diciendo. Es por un programa que coincidamos así debería todos ser. Así debería ser. En puntos que el pueblo los vote y el pueblo los acepta. Ese es un programa. Y ese es un programa frente a una realidad, Renato, porque no podemos desconocer una sola cosa. Y permíteme ahí solo un pequeño paréntesis. Honduras ha estado gobernado por más de 100 años por dos partidos políticos. Uno de ellos, yo pertenecí con mucha honra al otrora glorioso Partido Liberal de Honduras.
partido de las grandes reivindicaciones sociales. Del Partido Liberal surgió el Partido Nacional con Manuel Bonilla, y del Partido Liberal, con la incisión que se dio de la división después del golpe de Estado que me sacaron a mí, surge también el nacimiento de la fuerza de la resistencia, de la fuerza popular, de la fuerza social, el Partido Libre. O sea, como la matriz de los partidos políticos en Honduras ha sido el Partido Liberal, históricamente, desde que lo creó Policarpo Bonilla, hace más de 130 años. Entonces, de eso tampoco podemos desconocer esta realidad que te voy a plantear en 20 segundos. Todas las leyes de Honduras, toda la estructura de poder de Honduras ha estado afincada en esta estructura de dos partidos políticos donde había un balance de fuerza que yo participé. Nosotros teníamos un delegado en la mesa electoral y el Partido Nacional tenía otro delegado en la mesa electoral. Ninguno de los dos, y búscame, ninguno de los dos podía hacerse trampa y fraude, y búscame desde los 80 a ver si hay una sola impugnación a elecciones generales en Honduras. Nunca hubo una sola, hubieron en las internas, pero elecciones del 80, del 82, del 85, del 89, del 2000, del 2005, nunca hubo una sola impugnación de elecciones generales porque había un balance de poder. La estructura del poder en un sistema democrático se basa precisamente en la correlación de fuerza, en la separación de poderes. Eso se ha perdido en Honduras después del golpe de Estado, se lo digo honestamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después del golpe de Estado siguen gobernándose Honduras con leyes y con una estructura institucional para dos partidos políticos, y surge una fuerza nueva como Libre. Entonces, ha habido un choque en ese sentido. Hoy ya Libre está en los organismos electorales, pero se necesita. No quisieron aprobar la ley electoral, no quisieron aprobar la segunda vuelta, le aprobaron un presupuesto tardío al Consejo Nacional Electoral. Hay elementos básicos que el mismo Partido Nacional, como dije yo, y el Partido Liberal en esta ocasión se opusieron a que las credenciales llevaran nombre, se opusieron a que se hiciera un conteo municipal y un conteo departamental, se han opuesto a que haya la huella digital en la urna, al voto electrónico en la urna. Entonces hay un contraste duro en Honduras entre un bipartidismo que hoy está dando señales también de que podemos llegar a acuerdos mínimos con dirigentes del Partido Liberal, porque yo no voy a desestimar, no voy a descalificar a nadie de la oposición, porque en el momento que yo descalifico a alguien de la oposición le estoy haciendo un favor muy fácil al gobierno dictatorial para que se quede. Yo no voy a descalificar a ninguno. Xiomara los está invitando precisamente a todos los dirigentes políticos, y me imagino que después va a invitar a los dirigentes sociales también. Ella se va a unir con dirigentes empresariales. Honduras tiene que llegar a un punto de coincidencia para salir del abismo de una deuda que no la podemos pagar, de una pobreza extrema, de un nivel de dependencia de los Estados Unidos que es vergonzoso, porque no podemos ser independientes del bajo nivel de vida que tienen los hondureños, sin acceso a salud, sin acceso a educación. Honduras tiene que llegar a un acuerdo por caridad, por el amor a Dios, tiene que llegar a un acuerdo, y tiene que llegar a un acuerdo con todos los sectores que tienen alguna opinión de poder en el país. No podemos seguir así. Yo en eso estoy totalmente convencido, y lo digo con propiedad como ciudadano de este país. Hay que llegar a un acuerdo. Y yo coincido con usted. Que hay que llegar a un acuerdo. Pero volvamos a lo mismo, mire, porque yo siento que me pasan los minutos y no tengo claridad en la respuesta de los parámetros que se van a utilizar para identificar esa cabeza, y que eso es lo que los está separando. Se me va el tiempo y no escucho la respuesta. He escuchado a doña Xiomara Castro de Zelaya decir que esta vez no van a ceder la candidatura presidencial. Yo lo he escuchado. Esta vez no vamos a ceder la candidatura presidencial. ¿Concuerda con eso? Una declaración puntual. Todos tienen el mismo derecho a no ceder, pero todos también tienen la responsabilidad de buscar el mayor bien para Honduras frente al mal
superior que nos oprime y que nos agobia. Yo no voy a opinar específicamente sobre lo que tú quieres, ¿sabes por qué? Porque no soy el candidato. Si yo fuera el candidato en este momento y no soy el que estoy convocando, la que está convocando es Xiomara, yo no voy a esa reunión, Renato. Yo le dije a Xiomara porque ella puso asterisco Gianni Rosenthal, asterisco Salvador Narrala, asterisco Luis Zelaya, aunque Luis Zelaya ya no tiene partido, pero se le dio la mención, no sé si correcta o equivocada, pero se le dio la mención como un dirigente político, porque claro, nosotros estamos esperando que en algún momento también el Partido Liberal tenga esa capacidad de buscar soluciones para el país. Y su unidad, no solo estar asociado como ha estado en los últimos 12 años con el Partido Nacional. Entonces, yo le hablé, porque yo estoy aquí en Tegucigalpa, le hablé antier, y le digo, Xiomara, tú no pusiste asterisco Partido Libre, porque no me invitó al diálogo, entonces yo no puedo opinar sobre eso. Entonces me dijo, mira, yo sé y lo hice intencional con el fin de que yo entiendo, me dijo, y estoy en el supuesto de que me estás apoyando. Claro que cómo no voy a estar apoyando a Xiomara si tiene todos los méritos para dirigir el país, la capacidad para dirigir el país, y además ha demostrado en la calle, con hechos lo ha demostrado, que tiene esa entrega social y esa sensibilidad social que no solo la tiene como mujer, sino como líder político. Claro que sí, yo te estoy apoyando. Entonces, precisamente me dijo, este no es el momento en que tú entres a ese diálogo en los presidenciables. Ahí vamos a llegar a acuerdo entre los presidenciables. Entonces yo no asisto a esa reunión de lunes. Pero también nadie duda de que usted es un hombre que tiene mucha influencia en ella. Y voy a decir esto. Respeto a doña Xiomara Castro. Admito que he visto su evolución política. Sí. Admiro que ha mejorado su discurso político. Veo una mujer muy solvente al ser abordada por los medios. Admito que ha evolucionado, pero no puedo desconocer, siendo la esposa del expresidente Manuel Zelaya, considerado uno de los hombres con más sabiduría política del país, con más experiencia de política, que no influya como pareja de doña Xiomara y con la expertise política que tiene en ella al momento de tomar decisiones. Son 44 años. Se me hace difícil creer que no influya, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, partiendo de eso es que nosotros le preguntamos como si fueran una pareja que lo sabe todo. Usted me dice que no va a responderme a los parámetros que se utilizarán para definir la cabeza de esta alianza. Ese es el punto que lo separa, ¿verdad? Ese es el punto que lo separa. Ya ni diciendo, el Partido Liberal sacó más votos en las primarias, doña Xiomara diciendo, pero yo fui la candidata que saqué individualmente más votos. ¿No cree que van a llegar al 27 de mayo con esos mismos criterios? Creo que la convocatoria es antes del 27 de mayo, pero para organizar una alianza, la vez pasada lo organizamos en 25 días lo organizamos. O sea, tenemos los días que faltan de abril y 15 días de mayo. Parece que Narrala no va a estar en esa alianza. Sin Narrala, ¿cree usted que esa alianza llegue con posibilidades de triunfo a las elecciones generales? Sí, yo no creo en los mesianismos ni creo en los personalismos, aunque yo sea un dirigente político. Yo creo que después de la Revolución Francesa el poder reside en el pueblo, la soberanía corresponde al poder y de él emanan los poderes. La gente, por eso decía yo, la posibilidad de una alianza es una posibilidad, y es una posibilidad certera que derrocaría en forma inmediata a la dictadura, y empezaríamos porque la dictadura necesita el Congreso Nacional. Por ejemplo, ¿quién puede ganar el Congreso Nacional? Yo considero que en estas alturas es sumamente difícil que diga un partido, yo puedo sacar 65 diputados en línea. Va a haber que tener acuerdos en el Congreso Nacional.
Va a haber que armar un gobierno de transición a la democracia, va a haber que volver a hacer reformas constitucionales, posiblemente la consulta popular para una asamblea constituyente, posiblemente se tendrá que hacer un gobierno de integración social con todos los sectores. Aquí nadie podrá gobernar más con un régimen presidencialista, Renato, te lo digo, porque yo ya lo prevenía desde el 2008, cuando planteamos consulta para volver a revisar la Constitución. ¿Qué dijo Miguel Insulza de esta Constitución? Dijo, conozco dos tipos de constituciones en el mundo y he hecho un estudio sobre la Constitución de Honduras. Las fuertes, dijo, las duras y las abiertas. Esa Constitución de Honduras no sé qué es, porque en un párrafo dice una cosa y al siguiente se contradice. ¿Qué dijo Óscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, que se lo dieron por Centroamérica, aunque se lo hubieran dado a Ascona también, que fue uno de los participantes más activos en la paz de Centroamérica? ¿Qué dijo Óscar Arias Sánchez? La Constitución de Honduras es un adefesio jurídico. Oiga, me está hablando de una voz calificada. Entonces creo que hay que entrar al tema de la Constitución de la República para constituir nuevamente el poder de la nación. Y es coherente lo que está diciendo con lo que a mí me dijo hace 4 o 5 años el expresidente Zelaya, cuando me dijo, mira, aquí no manda el presidente de la República, aquí mandan los grupos financieros. ¿Cómo me está diciendo eso, presidente? Le digo... Bueno, porque es el poder real. Correcto, pero me lo dijo. Por eso le digo, es coherente lo que está diciendo en este momento con lo que me dijo una vez. Aquí no manda el presidente de la República. El presidente de la República por sí solo no tiene mucho poder en el país. Tiene un pequeño margen de maniobra, Pero el poder real es el dinero, el poder real son las armas, el poder real es la estructura, las empresas, las fábricas, los dueños de la propiedad. Para ellos está construida la Constitución y para ellos está construida las leyes. No es para defender a los pobres, no es para defender a los desvalidos. Hay que volver sobre un Estado social, sobre un Estado democrático, que es lo que se ha perdido en el país. Basta con los votos que siguen a Yanni Rosenthal Hidalgo, en el caso de una alianza donde participe la señora Xiomara Castro y los ex precandidatos a la presidencia de Libre, ya que ustedes no cuentan con 9 candidaturas presidenciales de las que van a participar en las elecciones generales, porque dice, son todos aliados de Juan Orlando Hernández. La mayor parte. Entonces, bastan los votos de Yanni Rosenthal con los de Libre para que esa alianza, sin identificar todavía la cabeza, gane una elección al Partido Nacional en noviembre. ¿El partido? ¿Bastan esos votos de Yanni Rosenthal y los de Libre para ganar al Partido Nacional las elecciones de noviembre? Sí, para poner las cosas como le gustan a Renato, en blanco y negro. Lo mejor es una alianza, pero no podemos sujetarnos totalmente a una alianza. Okay. Lo mejor es una alianza, la mejor posibilidad, si la alianza se construye hoy entre las fuerzas de oposición y los sectores sociales, Juan Orlando ya se fue, y ya se fue el Partido Nacional, y puede venir una era de construcción democrática, de construcción social, de reconciliación. Hay que modificar leyes, hay que volver al Estado de Derecho, hay que volver a la institucionalidad. Aquí se ha perdido la credibilidad, se ha perdido la legitimidad, y cuando se pierde la confianza en el Estado, cuando nadie tiene realmente prestigio para poder unificar un país, entonces podríamos decir que todo está perdido. Y en Honduras, para que todo no esté perdido, hay que buscar esos puntos de coincidencia que está diciendo aquí Renato. Un plan, la unidad, porque voy a hacer aquí dos parámetros que me gustaría explicarlos claramente. Una cosa es una alianza, pero la alianza es entre opositores. Es que la alianza no es entre compañeros de lucha. No, la alianza es entre grupos disímiles. Nosotros tenemos serias diferencias con la forma en que Salvador ve la sociedad y ve la economía del país. Serias diferencias con Salvador en ese sentido, porque él lo ha manifestado y creo que en eso ha sido sumamente honesto. Decir, no, si aquí en Honduras el gran protector es los Estados Unidos y el gran protector es el sistema que Estados Unidos nos pone al servicio, que es el capitalismo. El gran protector
de Honduras es que tenemos que ir a Washington a pedir permiso para las cosas. Nosotros no coincidimos en eso con Salvador, absolutamente en nada. Sin embargo, sí coincidimos en que hay que sacar la dictadura, en que hay que combatir el narcotráfico, que hay que combatir la corrupción. Coincidimos en eso. Lo mismo es con el planteamiento de Gianni Rosenthal. Gianni Rosenthal ha hecho un planteamiento también elevado en ese sentido. Ha dicho, yo voy a asistir a buscar un diálogo para unir la oposición. Entonces, todo está en que encontremos los parámetros con el sector privado, por ejemplo. El sector privado ya no aguanta la cantidad de impuestos, ya no aguanta la quiebra del ENE. Mira, el ENE ahorita debe 50.000 millones de lempiras. Y más todavía. Ya no aguanta la deuda externa. Honduras debe, fíjate que cuando a mí me sacaron estábamos en 3.000 millones de dólares y ahorita son 16.000 millones de dólares. ¿Quién va a pagar esa deuda? Entonces sí hay que llegar a un acuerdo con la banca para un proceso de readecuación de la deuda. Hay que hacer un replanteamiento de las relaciones con Estados Unidos. Nosotros no podemos seguir dependiendo que Estados Unidos nos mande el maíz, que Estados Unidos nos mande el arroz, que Estados Unidos nos siga sosteniendo este país. Tiene los suficientes recursos para crear un programa económico productivo y esas son las cosas que hay que discutir. Para eso es una alianza. Como ven ustedes, y de repente es el día que elegí yo para tenerlo a usted, porque mis prioridades hoy, sabiendo que lo que está hablando es fundamental, porque creo que una alianza se construye en base a esos temas, en base a programas, en base a alternativas de cómo reconstruir esto, de los que nos ha dado el presente gobierno. La verdad que lo inmediato en este momento es qué posibilidades hay de que haya una alianza en el país. Y como ven, el presidente no se quema en este momento. Sabe que Salvador Narrala es muy difícil que se sume a esta alianza y que al no sumarse Salvador Narrala... La historia lo juzga. Y al no sumarse Salvador Narrala... Le hace un fácil favor a papi. ¿Cree usted que si Salvador persiste en no unirse a esta alianza... Le hace un favor al gobierno? Cuando me dice eso, le hace un favor al gobierno, es que sí, cree que no gana la alianza. Es que divididos podemos ganar con mayor dificultad. O sea, unidos, el triunfo está garantizan el triunfo. En la mano. Divididos no garantizan el triunfo. Es más difícil, sumamente más difícil. La unidad hace la fuerza. Y ahí hay que hacer dos parámetros. Una cosa es la alianza. La alianza son fuerzas disímiles. Voy a mencionar una alianza que era paradójicamente imposible de resolver. Unido el comunismo con el capitalismo. Stalin con Churchill y con Truman. O con Roosevelt. O sea, ¿quién iba a pensar que se iba a unir el comunismo, que es la negación del capitalismo, con el capitalismo, que es la negación del comunismo? Y se logró, simplemente por un mal mayor, detener el oprobioso nacionalsocialismo, fíjate bien, nacionalsocialismo, que había creado Alemania. Entonces, yo creo que en este momento estamos en ese punto. Tenemos diferencias con los dirigentes, diferencias con Gianni, diferencias con Salvador, diferencias con los otros partidos que se van a organizar en el país. Tenemos diferencias, pero creo que el bien superior es el bienestar del pueblo, es el acceso a la educación. Mira, ¿cuánta gente quisiera tener un médico ahorita en su casa que esté enferma con el COVID? ¿Cuánta gente quisiera tener medicinas en su casa? ¿Cuántos hondureños quisieran tener a sus hijos en la escuela con maestros diligentes, con textos escolares, con transporte, con merienda? ¿Cuánta gente quisiera tener empleo? ¿Cuántos jóvenes quisieran estar en este momento con solvencia para no irse emigrados para los Estados Unidos? ¿Cuántos productores quisieran crédito, quisieran las posibilidades del desarrollo? Entonces, a mí me parece que el Estado ya no debe de seguir solo privilegiando a los sectores de poder, debe de distribuir. El problema de Honduras no solo es la pobreza, no solo es la corrupción, sino es la estructura de poder que está corroída. Por eso surgen los corruptos, por eso surge la corrupción, por eso se prestan para todo tipo de trampas, porque la persona
que en este caso desconoce esa realidad, no quiere cambios en Honduras. Es un hombre con mucha experiencia, ha sido presidente de Honduras décadas acumuladas de actividad política, aborda temas muy importantes. Yo sé que esos son los temas que materializados en un gobierno y conducidos y administrados con decencia nos pueden sacar de la pobreza en que nos encontramos. Pero está en una situación muy compleja, sí, muy compleja, porque tengo canas ya. Miren, son 14 partidos los que van a participar en las elecciones generales. 9 de ellos, él y doña Xiomara no cuentan, porque afirman son aliados del gobierno. Sí. Quedan entonces, ¿cuántos partidos? Pino. El Pino, Liberal, Partido Nacional, Libre. Libre. Pero nos han ofrecido algunos de estos partidos que posiblemente se unirían a una alianza de oposición progresista, constructiva. Miren, puede haber una alianza de partidos así amplia, pero no todos tienen o suman caudal electoral. Suman votos, pero no tienen un fuerte caudal electoral. Resulta que uno de los hombres, porque hay que admitirlo, que pese a su impredecibilidad, arrastra gente, arrastra votos en el país, es Salvador Narrala. Pero la Narrala no quiere formar parte de esta alianza, porque tiene desencuentros con el Partido Libertad y Refundación. No, pero eso no es lo importante. Yo pienso que él puede formar parte de la alianza. Por lo que yo escucho, presidente Zelaya, por lo que yo escucho de Narrala, él aceptaría esa alianza, pero si él fuera la cabeza. Y el problema es que esta vez Libre no quiere ceder la cabeza. Bueno, yo hace unos 5 minutos te decía que en el tema del acuerdo que lleguen los presidenciables, sobre eso yo se lo dejo a ellos. A mí me parece que todos tienen esa capacidad. Pero Luis Zelaya tampoco quiere ser parte de esa alianza. Bueno, pues, queda Yanni Rosenthal Hidalgo. Viva joven, entonces. Yanni Rosenthal Hidalgo, están bueno, miren, haciéndole el favor a Juan Orlando. Pues. Hace algunos días un candidato, un representante demócrata, le preguntó a Ricardo Zúñiga, ¿y va a dejar Estados Unidos que un hombre que estuvo preso aquí tenga posibilidades de ser presidente de Honduras? Yanni, aunque ya logró su libertad, sigue allá con una imagen que no convence mucho a los estadounidenses. Entonces, más que como periodista, como elector, me pregunto, si no se produce esta alianza, si no se suma Salvador Narrala, si no se suma Luis Zelaya, ¿tiene posibilidades esta alianza solo entre Yanni, Libertad y Refundación y el PINU de poder superar ese 1 punto? ¿Cuántos son los votos de este Partido Nacional, cree usted? Históricamente el Partido Nacional no pasa de 800,000 votos. Todo lo demás ha sido inflación. Y en esta vez, se los digo aquí pues tranquilamente, estamos adentro de los organismos electorales. El 2021, noviembre del 2021, las posibilidades de que el Partido Nacional se imponga a través de un fraude son prácticamente nulas. Así como se lo digo, se les puede ganar. Y se les puede ganar aún divididos sin alianza. Pero la alianza, claro, no garantiza mucho más. Y yo quisiera decirte algo con respecto a lo que tú decías de la opinión de los Estados Unidos y nuestro querido paisano Ricardo Zúñiga, nieto del gran líder nacionalista Ricardo Zúñiga Agustino, que gobernó casi 2 décadas este país junto al general López Arellano. Yo escuché la respuesta que dio Ricardo Zúñiga ante esa pregunta de un senador de los Estados Unidos. Congresista, ¿no? Congresista sí. De Estados Unidos. Sí. Ricardo Zúñiga dijo
Mire, Estados Unidos se ha caracterizado por ser respetuoso del derecho de los pueblos a elegir sus gobernantes. Esa fue la respuesta. Ok, entonces No nos podemos meter en eso. yo no voy a ahondar sobre otro tipo de problemas, pero Gianni fue electo por el Partido Liberal. Que aquel lo cuestione, ese es otro tema. Ok. Y el poder electoral de Honduras, como candidato del Partido Liberal y como presidente de un partido que históricamente, como te digo, yo tengo un inmenso reconocimiento para el Partido Liberal, desconocerlo es negar el concepto de la soberanía popular en forma permanente. Entonces, Lo conozco desde hace muchas décadas, al expresidente Manuel Zelaya. Lo conozco desde hace muchas décadas. Lo he tratado bastante. Cuando fue presidente de la República, muchas veces me invitó a su oficina. Me invitó a almorzar a su oficina. me decía- criticaste duro. Y me decía, Renato, sentate ahí en mi escritorio. No, presidente, eso es su escritorio. Sentate ahí. Algún quiero día vas a verte llegar. Algún día vas a llegar. vas a llegar, me dice. Y vos podés llegar. Sí. Y él se sentaba donde estaba la visita. Y no es tarde todavía. O sea, lo conozco desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. La conclusión que yo saco hoy es que piensa, al igual que pensamos todos, que con una oposición unida se vence al partido en el gobierno. Fácilmente. Pero no tiene la certeza, el presidente Zelaya, lo he percibido hoy, no tiene la certeza, aunque nos asegure que las elecciones generales en esta ocasión nadie va a inflar los resultados, no tiene la certeza que sin la unidad total de la oposición pueda enfrentar con posibilidades de triunfo al candidato del Partido Nacional, Narri Afura. Es más fácil con una alianza. Me ha dejado la percepción de que él no descarta que el 27 de enero de 2022, si no hay unidad en la oposición, Narri Afura esté sucediendo a Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República. Yo quedo con esa percepción. Puede perder aún sin unidad de la oposición, aún sin alianza. Porque hay un concepto, Renato, que es importante que tal vez podrás expresarlo. La unidad es con el pueblo. La alianza es el vehículo para la Correcto. unidad con el pueblo. Estoy de acuerdo. Se podría dar, la pregunta sería así, ¿va? En esa pregunta que tú haces aquí, en este programa tan visto de frente a frente, ¿se podría dar la unidad del pueblo sobre uno de los aspirantes a la presidencia sin alianza? Esa es la pregunta que hay que hacerle al pueblo, porque el pueblo tiene inteligencia, el pueblo tiene capacidad de pensar. Este debate que si el pueblo es inteligente o no, y que si los percudidos, los descamisados, los descalzos tienen capacidad de pensar, la lógica no es privativa a la capacidad profesional de alguien, la lógica y el sentido común lo tiene el pueblo en forma natural. Si el pueblo, sabiendo que hay 4 aspirantes fuertes a la presidencia de la República, pero que uno es del gobierno y que dividirse en 3 votos diferentes va a confirmar al gobierno, yo pienso que el pueblo va a escoger. Entonces yo le hago un reto a las televisoras, pongan las 3 imágenes o las 4 imágenes de los candidatos que van. El pueblo debe empezar a definirse, ¿hay alianza o no hay alianza? La alianza es el vehículo más fácil para derrotar la dictadura, pero si no hay alianza por ningún motivo, o hay alianzas parciales que más bien dividen a la oposición, el pueblo deberá escoger entre los más fuertes y deberá escoger uno o otro, no puede dividirse. ¿Puede por sí solo Narrala enfrentar con posibilidades de triunfo? Muy difícil, Muy difícil, muy difícil. muy difícil. Fíjense lo que estamos diciendo. ¿Puede Narrala por sí solo encarar las generales con posibilidades de triunfo? Muy difícil. ¿Puede Libre por sí solo encarar las elecciones generales con posibilidades de triunfo? A mí me parece que también es muy difícil. Bueno, es menos difícil que el caso de Narrala. pero siempre difícil. Es difícil, pero no es imposible. ¿Puede Libre con Gianni Rosenthal, sin los votos que arrastra Luis Zelaya, enfrentar
o encarar las generales con posibilidades de triunfo, también sigue siendo difícil. También sigue siendo difícil. También sigue siendo difícil. Aunque él ha eludido responder a lo que yo hubiese idealizado responder. ¿Quién encabeza? ¿Quién encabeza la alianza? Porque dice que quien está negociando esto es su esposa. Yo creo que el presidente Zelaya nos ha dicho hasta ahora que Unidos está convencido, se triunfa ante el Partido Nacional, pero que divididos no hay certidumbre que se pueda ganar. Más difícil. Ese es el panorama del país. Sí. Ese es el panorama del país. Ahora, si tenemos un cuarto periodo consecutivo del Partido Nacional, ¿qué le espera a Honduras? Es la pregunta que le formulo al presidente para que me la responda después de la pausa. ¿Cuál será el futuro del presidente Juan Orlando Hernández, con o sin un triunfo del Partido Nacional? Porque uno no puede eludir la figura de Juan Orlando Hernández como un factor que incide en el proceso electoral de Honduras. No podemos eludir eso. Pepe Figueres, el expresidente de Costa Rica, Renato decía, es el famoso presidente de dichos en Costa Rica. Pepe Figueres decía lo siguiente: un presidente, dice, es posible que no pueda designar su sucesor, un presidente, pero le puede orinar la sopa. Fíjate bien. Y además dijo, un presidente es presidente hasta el último minuto. Cuando hablamos de un presidente ilegal, nosotros no lo reconocemos. Nosotros reconocemos el poder electoral y el Congreso, porque tenemos diputados al Congreso. Pero Juan Orlando tiene un papel fundamental en estos 6 meses. Y hay que ponerlo como en los actores que van a determinar el futuro del país. Si estuviéramos unidos, ese factor estaría liquidado. Pero divididos, así como lo planteas tú, que Salvador, por un lado, que hay 2, 3 alianzas, lógicamente le hacen un fácil favor a Juan Orlando y a Pape. Interesante lo que vamos a debatir. Un Juan Orlando Hernández con un triunfo del Partido Nacional es un presidente que queda con algún grado de poder para poder negociar su futuro con Estados Unidos. Un presidente, Juan Orlando Hernández, sin el triunfo de su partido en las generales, queda sin muchos factores a su favor para negociar con los estadounidenses su futuro personal. Pero trascendamos la figura de Juan Orlando Hernández y pensemos en el país. ¿Qué le espera al país con 4 años más del Partido Nacional en el poder? Y en todo caso, yo se los digo, para mí que es muy limitado solo hablar de posibilidades, quién encabezará esa alianza. Pero es lo inmediato, por eso he priorizado ese tema, es lo inmediato. Para mí, la alianza ya nos debería estar diciendo cómo van a reformar y hacia dónde nos llevan y qué es lo que quieren con el modelo de seguridad social, para decir algo. Es decir, ya deberían ustedes, presidente, decirnos, estas son las opciones que les damos para que el país mejore, salga de esa pobreza. Son tres de esos índices de desarrollo humano. 3 aspectos, nada más. Legitimidad del Estado, que la ha perdido. Un modelo económico alternativo que nos haga mejorar la capacidad productiva del país, que nos haga autosuficiente, por lo menos en seguridad alimentaria, y un modelo social que le permita al pueblo acceso a la educación, acceso a la salud gratis y acceso a un empleo digno. 3 cosas. Solamente esas 3 cosas le damos al pueblo hondureño. Y eso lo quisiéramos estar escuchando ya de parte de la oposición política, pero no es eso lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque ni siquiera todavía hay acuerdos preliminares, ni indicios que nos hagan pensar en que los opositores se van a unir en función de ir con una alianza a encarar esas elecciones generales de noviembre.
Así está. Yo creo que sí ha respondido a mis preguntas al final. No se atreve a decirme quién va a encabezar esa alianza. Sé que doña Xiomara esta vez no renunciará. Más creo que será Yanni Rosenthal el que sacrificará su liderazgo logrado en las primarias como candidato del Partido Liberal para que doña Xiomara encabece esta alianza. Pero entramos a lo que decíamos hace algunos minutos. Basta Yanni Rosenthal, Xiomara Castro y el Pinu para encarar con posibilidades de triunfo las elecciones generales. Sigue siendo difícil, sigue siendo difícil. Ahí la situación está en que mientras Narrala no... ¿Sabes cuáles eran los parámetros? Que la vez pasada tampoco los puedo poner yo como condición, pues ya te dije que yo no voy a asistir a ese diálogo. Los parámetros que logramos alcanzar con Guillermo Valle, de candidato del Pino, Salvador Narrala del PAC y Xiomara Castro de Zelaya con Libre. 3 parámetros la vez pasada. Primero, se entra sin aspiraciones de nadie. Ese fue el primer parámetro. Así entraba Salvador, así entraba Xiomara, así entraba Guillermo Valle. Segundo, se define un plan mínimo de acción, que el pueblo lo acepte. ¿Cómo se va a resolver el problema de la justicia en el país? En Honduras no hay justicia, desde luego, que ahora la justicia la quiere hacer Estados Unidos. Tercero, se define entonces una fórmula presidencial, pero eso fue lo tercero, nunca fue lo primero. Y algunos pudieran estar diciendo, ¿y por qué no es Libre y el Partido Liberal que se unen a Salvador para que este último encabece? Ya ellos tuvieron experiencia con Salvador Narrala en las elecciones pasadas. Salvador está invitado. Miren cómo están las cosas. Doy por descartado que Libre acepte a Salvador Narrala como candidato de una alianza. Y doy por descartado que Salvador acepte a doña Xiomara como candidata de la alianza. Esta alianza va camino a quedarse con Libre, con Yanni Rosenthal Hidalgo y con el Partido Innovación y Unidad. Y algunas organizaciones sociales, o muchas organizaciones sociales. ¿Eso es suficiente para competir contra los nacionalistas? Renato, pero cuando tú empiezas algo ya con una actitud pesimista, ya está fracasada desde entrada. Hay que darle opción a la voluntad popular. Nadie creía, por ejemplo, que en un momento determinado Libre pudiera construir una alianza y lo logramos. Entonces ahora es diferente, hay otros diferentes parámetros, hay otros actores y yo le pongo una dosis de fe y de esperanza al criterio del pueblo, al sabio criterio del pueblo que determine para dónde quiere que Honduras camine. Mire, y esto hay que decirlo aunque duela, cuando usted tiene 6.5 años de escolaridad en los hombres y 7 años de escolaridad en las mujeres. Y hambre. Y miedo. Cuando la escolaridad es tan baja y un buen porcentaje de la gente sobrevive con bolsas solidarias, el optimismo se reduce. Voy a la pausa y enseguida continúo con el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántico. Alexander comenta, los opositores no se ponen de acuerdo porque unos tienen intereses personales y otros agendas personales. Creo firmemente que Salvador Narrala sigue siendo la mejor opción para liderar el país. Sin embargo, vivimos en un país acostumbrado a los políticos populistas. Yanni igual a Juan Orlando Hernández 2 comenta. Octavio García, si ya saben cuántos votos tiene cada quien, ¿de qué sirve convocar elecciones? Solo sumen lo que se junte y ya. No hay motivo de un fraude electoral.
Roberto Cruz, cuando prima el bien personal versus el bien común, no habrá alianza. No se hagan falsas ilusiones. La cuña para que se apriete debe ser del mismo palo. Cristinanza, el truco en este dice, posponen alianza, pero incluyen a Yanni para que Nasrallah y Luis Zelaya se eche para atrás. Luego dirán que estos no quisieron, que se cayeron las caretas, las máscaras, etcétera, y harán la alianza solo con Yanni. Hagan esa alianza Yanni Mel y ya dejen de fingir. Y Henry Smith le pregunta si hay truco en ello. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, más noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Reino Unido ultima preparativos para el funeral del príncipe Felipe. Finlandia y Austria listas para albergar una cumbre Putin-Biden. 8 muertos y varios heridos dejó nuevo tiroteo en Estados Unidos. Corte Suprema de Brasil absuelve y deja libre a expresidente Lula da Silva, que se postularía en las elecciones de 2022. La sorprendente reacción de la reina Isabel al enterarse que Meghan no asistirá al funeral del príncipe Felipe. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Banco de Occidente tiene para usted préstamos personales, préstamos para viviendas, préstamos agropecuarios, préstamos empresariales, todo lo encuentra en Banco de Occidente. Descargue mejor la aplicación de Banco de Occidente en su celular y así se informa de todos estos beneficios. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y pronto regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya en la recta final de Frente a Frente continuamos dando lectura a sus participaciones. Mauro Rodríguez, ojalá lleven programas de desarrollo económico reales, reducir sueldos estratosféricos que se dan en la actualidad. Ojalá salga humo blanco y que salga el mejor candidato de la oposición. Es para una Honduras mejor. Y Visponce, es que Honduras no existe oposición, solo hay opositores y cada quien lleva agua a su molino. Mientras no dejen los intereses particulares será difícil conjuntar un frente amplio opositor para vencer al Partido Nacional. William Cardona, hay un ámbito claro y que el Departamento de Estado y la oligarquía de este país no permitirá que gane. Donde las alianzas que se alcancen se encuentra el Partido Libre. Dice esta cuenta, ceguera política. Ricardo López, Mel hará alianza con el colega de Jo Rosenthal. La mayoría rechazamos eso. La alianza es Xiomara, Salvador, Nelson Ávila, Luis Zelaya, Wilfredo Méndez, no Yanni Rosenthal. Agradecemos sus participaciones, continuamos con el programa. Me preguntan aquí, ¿cómo ve Yanni encabezando la alianza? ¿Cómo ve a Xiomara a la cabeza y las tercerías? Él, doctora Suyapa Figueroa, Carlos Flores, Salvador Nasrallah, son reflexiones que hace Lino Tomás. Presidente, ¿cuánto está influyendo en este proceso electoral el actual presidente de la República? Bueno, él tiene un problema. Primero, que no tiene legitimidad. Ok, eso no quiere decir que no ejerza la administración del Estado. Ejerce la administración del Estado. Segundo, ha perdido, y eso no lo puede negar Juan Orlando, por mucho que haga publicidad, ha perdido inmensa confianza y credibilidad del pueblo hondureño. La reelección está abierta. Y su propio partido en 2 convenciones decidió que él ya no va, es porque saben que la credibilidad de Juan Orlando es bajísima. Mire, yo la última vez que vi a Juan Orlando, y juré no volverme a reunir con él, y no me voy a reunir con él, y no voy a dialogar con él porque engaña, porque no dice la verdad, fue a mediados del 2017. Ha pasado 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Y considero que sí es un factor de poder en el país, no lo puedo desconocer, que
¿Qué puede hacer Juan Orlando frente a su situación con los Estados Unidos? Bueno, él entregó el país a los Estados Unidos. Una política exterior equivocada, porque seguir dependiendo de la potencia. Yo critico las acciones imperialistas de Estados Unidos. Yo no tengo malas relaciones con Estados Unidos, pero sí con sus prácticas intervencionistas. Creo que no debería de intervenir Estados Unidos, debería de respetar la autodeterminación de los pueblos. Entonces, él tiene un problema que tiene que resolverlo. Pero mira cómo resolvieron en México ahora. La política exterior de Estados Unidos hay que entenderle. ¿Cómo resolvieron el problema del general Cienfuegos? Estados Unidos captura al ex jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas, lo captura en un aeropuerto de Miami, creo, lo mete preso y le presenta acusaciones de narcotráfico a Estados Unidos, y eso, la Fiscalía de Estados Unidos. Y a los 2 meses, después de que los militares mexicanos y después de la protesta del gobierno mexicano, de Marcelo Ebrard, de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué hace el Departamento de Estado? Hace una conferencia de prensa y da un dictamen y dice públicamente: no vamos a arriesgar las relaciones con México por el general Cienfuegos. Le hemos pedido a la Fiscalía, fíjate bien quién ordena en Estados Unidos, le hemos pedido a la Fiscalía que le retire los cargos al general Cienfuegos y que lo devuelvan a su país para que sea juzgado en su país. O sea, entonces nosotros podemos confiar en qué es lo que va a hacer Estados Unidos con Juan Orlando. No podemos confiar. Pueden llegar a acuerdos. Es posible que no lleguen a acuerdos. Juan Orlando y Estados Unidos pueden llegar a acuerdos. Y es posible que no lleguen a acuerdos, como pasó con Noriega. El general Noriega le metieron 45,000 marines y lo mandaron a hacer. Entonces Estados Unidos, Juan Orlando arriesga todo su futuro, su propia libertad y su propia vida en las relaciones con los Estados Unidos, porque como él les entregó el país, entonces ahora está pagando las propias consecuencias. Es una potencia. Estados Unidos primero vela por su pueblo y por sus intereses y después por los del Triángulo Norte. Entonces pienso que ese es un factor. Suponte que hay 2 escenarios. Suponte que Juan Orlando no llega a un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Va a dar elecciones para que se lo lleven? ¿Va a permitir aquí una transición pacífica para que se lo lleven? Tú tienes que entender que él sigue manejando corte, fiscalía, militares. Ahora el Partido Nacional, su candidato del Partido Nacional ganó. Juan Orlando tiene un poder en el país y nosotros lo que nos conviene es unirnos para bajarlo y unirnos con el pueblo. Si logramos alianza para la unidad, perfecto, pero si no nos queda la unidad con el pueblo. Pueblo, no fallemos. Hay que unirnos con el pueblo, unirnos para sacar la dictadura y establecer un gobierno democrático. Libre no tiene ningún plan subversivo, ni clandestino, ni terrorista. Quiere determinar el poder en base a lo que la gente, en forma transparente, diga. Ese es el plan de Libre. Es un plan de consulta popular, es un plan de consulta para constituyentes, es un plan de consulta para hacer una nueva constitución, es un plan de consulta para establecer un gobierno democrático que respete la voluntad popular y que respete el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno. Benito Juárez es la paz. Me está diciendo, presidente, que si Juan Orlando no logra un acuerdo con Estados Unidos antes de terminar su mandato, puede provocar una crisis en el país. Tiene la capacidad de provocar una crisis y también creo que... ¿Y de interrumpir las elecciones? Es que no es decir interrumpo las elecciones. ¿Por qué están criticando tanto al CNE? Explícame tú por qué. Yo he escuchado a dirigentes del Partido Nacional, no voy a mencionar a ninguno, pero tú aquí los has tenido. Yo los veo ahí desde las 6 de la mañana, diciendo, mire, el CNE. El CNE no tiene un solo representante en una mesa electoral. Fíjate, y eso hay que recogerlo, hay que corregirlo. No le dieron el presupuesto hasta última hora, no le dieron ley electoral. El CNE
Es cierto, está integrado por 3 partidos políticos, pero 3 partidos políticos que determinan el balance por lo cual se hicieron las elecciones. Pero la crítica al CNE a mí me preocupa porque creo que lleva implícito un posible autogolpe de Estado. Porque deslegitimar, desprestigiar el organismo que va a dirigir las elecciones generales es que no hay elecciones generales. Es que no quieren elecciones generales, es que no quieren que la democracia, aún con todas sus debilidades, aún con todos sus indicios de fraude, la democracia sigue siendo el camino. Y si no, que me digan cuál es el camino. Si la democracia no es el camino, entonces son las armas el camino, es la violencia el camino. No, no es cierto. Hay que luchar por erradicar el fraude, hay que luchar porque la gente se exprese y que se respete la voluntad popular nacida de las propias convicciones del pueblo. Ese es el camino. Entonces, Juan Orlando, ¿qué puede provocar? Puede provocar una crisis, ¿Un autogolpe? puede provocar, hay gente que yo he escuchado aquí, que dice, y las Fuerzas Armadas pidiendo un autogolpe. Libre no apoya un golpe de Estado, porque Libre sufrió, la gente, la génesis, la raíz de origen de Libre, es un golpe de Estado. Nosotros no apoyamos un golpe de Estado, queremos una transición pacífica, democrática, que permita a través de un diálogo la creación de un gobierno constitucional, un gobierno de reconstrucción, un gobierno de transición de la dictadura hacia la democracia. Entonces sí estamos ante un peligro, y el peligro es que el gobernante se atraviese violentamente en estas elecciones. No lo quisiera decir, quisiera pensar que estoy... Si no llega a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Y qué es llegar a un acuerdo con Estados Unidos por parte del presidente Hernández? ¿Tú crees que se va a entregar? Igual que pasó con su hermano, que ha sido condenado a cadena perpetua, o el hijo de Pepe Lobo, que ha sido condenado a 30 años. Yo lo digo como un ciudadano, no lo creo. Creo que si Juan Orlando no llega a un acuerdo con Estados Unidos, aquí se avecina una crisis política. Y te estoy dando un solo indicador. Toda la gente que antes no dijo una sola palabra, ONGs de la sociedad civil, diferentes organizaciones de la sociedad, que no dijeron una sola palabra cuando se montó el fraude del 2013, donde nosotros ganamos las elecciones abiertamente, el fraude del 2017, donde Libre también con la alianza ganó las elecciones del 2017, que nunca dijeron una sola palabra contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy critican al CNE, Consejo Nacional Electoral, de frente. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes que antes defendían todo este sistema que está en cierta forma podrido hoy, porque un individuo en una mesa infla un acta. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Eso lo digo con todo respeto. Si aquí a Renato le traen los 1000 aviones que aterrizan en Nueva York, normalmente Renato no va a decir nada. Pero si le traen el avión que se le punchó la llanta y que se fue de un lado de Nueva York, esa es la noticia. Los medios de comunicación son noticia. Entonces aquí traen 10.000 actas que no tienen ningún problema, pero traen 2 que tienen un problema, y por esas 2 se desprestigian justos por pecadores. No es posible. Aquí en Honduras hay gente honrada, hay gente honesta, hay gente que quiere salir de la pobreza y salir del problema que tiene en el país. Entonces creo que ese indicador me da a mí mucha sospecha. Que estén atacando al CNE en un afán destructivo es que están queriendo arriesgar el sistema electoral. Y si se desprestigia el CNE, ¿con quién vamos a ir a elecciones? Con los militares, con Inves, con Sinajer vamos a ir a elecciones. Nosotros tenemos que fortalecer las debilidades del CNE, tenemos que fortalecer la lucha contra el fraude que tiene el CNE, tenemos que darle todo el apoyo a estos 3 concejales para buscar acuerdos políticos. Son los acuerdos políticos los que dirigen las naciones. Si el presidente es un político, y aquí hablan de los políticos como que si fueran lo peor del mundo, pero hay políticos apolíticos. El expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, es del criterio que si el actual presidente Juan Orlando Hernández no llega a un acuerdo con Estados Unidos
partiendo de que no se va a entregar a Estados Unidos para que lo investiguen, porque eso hizo su hermano y ahora tiene cadena perpetua, y aparte de la cadena perpetua 10 años más, y aparte de esos 10 años más tiene que pagar una millonada de dólares, y el hijo de Pepe Lobo, que también fue condenado. Entonces, si no llega a un acuerdo con Estados Unidos, partiendo de que él no se va a ir a entregar a la justicia de Estados Unidos, puede provocar una crisis en el país, y entre otros extremos el expresidente Zelaya contempla que inclusive pueden provocar un autogolpe interrumpiendo el proceso electoral, y él lo sustenta todo esto, entre otras cosas, en la avalancha de críticas para demeritar el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Pausa y volvemos. Agradecemos todas sus participaciones. Estamos en Facebook, comenta Tony García, Luis Zelaya, Salvador, y los honestos no pueden llegar sin estructuras. A Libre y Yani se le hace mucho más difícil, pero no necesariamente imposible. Conclusión, gran probabilidad, años más del Partido Nacional. ¿Tendrán los políticos hondureños la visión y el interés de la patria? Leemos un mensaje más de Ángela Delso Reyes. Solo hay dos cosas que explican esta oposición a la unidad. 1, egocentrismos producto de la alta temperatura consecuencia de la derrota, y 2, agenda oculta que pretende mantener el status quo. Agradecemos todas sus participaciones en Facebook y Twitter. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Picosa. Abrir tu cuenta de ahorro con la app Picosa es tan rápido y sencillo como hacer clic en tu celular. Tuvimos una buena conversación con el presidente en privado. Yo le dije, presidente, sinceramente no influya usted en la candidata de Libre. Mira, me dice, yo influí en ella para que sea la candidatura a favor de Salvador Narrala, me dice. Pero ya en esta ocasión ella está tomando la decisión en todos estos aspectos. Sola. En consulta con su gente. Pregunté hace algunos minutos si y una tercería, ni Yani, ni Xiomara Castro, ni nadie más, una tercería. Me preguntaban por Chiapa Figueroa. Mira, me dice, no te voy a responder a eso. Es Xiomara Castro tomando esas decisiones. Claro. Entonces, yo he escuchado a Xiomara que esta vez no va a ceder su candidatura. Yo le he escuchado que esta vez no va a ceder su candidatura, aunque sabe que una alianza puede garantizar el triunfo de la misma, sin ceder su candidatura. Así está la situación. Ya se terminó toda aquella polémica nacional de libertad y refundación. Yo ayer nos dieron ya el informe de la declaración final. Por primera vez el Partido Libre pidió que el CNE hiciera el nuevo, y el Consejo urna por urna, municipio por municipio. Mira, esa papeleta tiene 4 fórmulas. A mí me critican porque dice que me proponen en diferentes fórmulas. Sí. Digamos, Nelson Ávila, que hizo un buen papel en estas elecciones, propuso la fórmula lesbia-mel. Eso se la propuso el 5 de julio. Sí. La otra propuesta fue el FRP con Pueblo Libre, propuso a Belinda con su servidor también. Y la otra propuesta la hacen 5 corrientes con Patricia y también su servidor. ¿Cuál es el asunto, Renato? Aquí hay 3 elecciones en esa papeleta. En la primera, que va en la parte de arriba, va Will Méndez de subcoordinador con la comisionada María Luisa Borja. Entonces ahí hay una elección entre la coordinación general. La coordinación general entonces va en 4 papeletas. Yo estuve 2 años en el exilio en República Dominicana. Tú sabes que allá en la papeleta de presidente, por ejemplo, yo miré a Leonel Fernández, en la papeleta de presidente va 6 veces.
porque 6 partidos lo proponen. Sí. Y entonces Leonel Fernández va en 6 fotos en la papeleta y votan por él. Cada partido vota para sacar después cuánto sacó cada partido. O sea, no es incorrecto que alguien te proponga en diferentes partidos políticos inclusive. Y aquí son corrientes las que me proponen a mí. Entonces hay... ¿me puedes poner otra vez la papeleta solo para explicar lo de la juventud que está abajo? En la parte de abajo están las autoridades nacionales de juventud. Cada corriente, FRP, Pueblo Libre, Nueva Corriente, POR, Somos Más, AMEL, después 5 de Julio y Pueblo Honduras Libre, ponen un candidato de juventud. Entonces la gente vota a ver quién gana el candidato de juventud. Y arriba la gente vota por la fórmula de Belinda Amel, Patricia Amel, Lesbia Amel o Will comisionada. Entonces es una elección, la papeleta es compleja, pero es una elección que así está en los estatutos de Libre. Se puede votar por el coordinador, se puede votar aparte por la subcoordinación y aparte por la juventud. Y de las casillas que tienes abajo, que ahí están todas las corrientes abajo, Sí. De esas casillas, de lo que saquen en cada casilla, se define la coordinación municipal, se suman los del municipio y se define la coordinación departamental, se define, y ahí tenemos entonces todas nuestras autoridades: municipio, departamento, asamblea y los candidatos de elección popular que van en la papeleta de las primarias. Estas son las papeletas internas. Entonces, claro, explicar esto, hay veces la gente no lo entiende tan fácilmente, porque Libre sí elige sus autoridades en elecciones. Es un partido que las elige en elecciones. Me critican a mí porque dice que ya llevo 2 periodos. Sí, pero es el pueblo el que me escoge. Fíjate que en esta campaña, te lo voy a decir con mucha satisfacción, Renato, me dice Xiomara: oye, Mel, ¿y vos no vas a salir? No, yo no hice una sola reunión, no hice una sola llamada por teléfono, no visité absolutamente a nadie, no hice afiches, no hice sticker, no participé pidiéndole el voto absolutamente a nadie, porque yo le dije a Xiomara: mira, tengo 39 años, Xiomara, de andar en la calle, he dado mi vida a esta causa política y sin necesidad económica de estar en una campaña política. ¿Cómo es posible que yo tenga que volver a rogar como hace 39 años a la gente para que me dé el voto? Déjalo. Si la gente no quiere ya votar por mí, que lo manifiesten. Ahí está. Tengo un respaldo pues absoluto, más allá del respaldo simple, absoluto del Partido Libre, y eso me compromete a mí, pues, lógicamente, a seguir en esta lucha. Y como sucede en toda institución democrática, habrán seguidores, y en un partido nuevo como Libre van a ir surgiendo opositores a lo interno, y en algún momento esos opositores, gracias a Dios, en algún momento esos opositores van a relevar a Manuel Zelaya Rosales. Sí, claro, y en esta elección claro que sí. ya miré más gente desafiándolo democráticamente. Por primera vez tengo una oposición. Sí. En las elecciones de 2013, tu servidor era candidato único. En las elecciones 2017, tu servidor fue candidato único. Esta vez me pusieron oposición, gracias a Dios, me pusieron a la comisionada. Ella tiene un porcentaje de votos, y no sé si te pasaron las otras gráficas para poder ver cómo salieron las votaciones. Tal vez la podés poner ahí. Y con esto finalizamos. Aquí está. Bueno, aquí está. Aquí estamos. Entonces, esta es la de la subcoordinación. Belinda sacó 100.000 votos en la subcoordinación. Ajá. Patricia Rodas 201.428. Patricia sacó 201.000, Lesbia sacó 28 y Will en la subcoordinación. Miremos la coordinación. Miremos la coordinación, y con esto concluimos. La siguiente gráfica. Bueno, estas son las autoridades del partido por corriente. Mira lo que sacó cada corriente. Ahí están todas las corrientes del FRP y Honduras Libre y M28, Somos Más, AMEL, 5 de Julio, por Nueva Corriente, Pueblo Libre, FRP. La siguiente, por favor. Esta es la coordinación general. Ahí está la coordinación general. La coordinación general es tu servidor y lo que sacó la compañera María Luisa Borja, que ella tiene el derecho. Ella sacó 3 posiciones dentro de la directiva del partido, que tiene 42 miembros. Sacó 3 posiciones. Sigan la siguiente, por favor. Quiero ver cuál es la que tiene. Estas son las de juventud. Juventud
ganó el Por 28, que es una alianza que hay, y los otros integran la juventud también. Sigamos a la siguiente, solo que quiero mostrarle. Mire, estas son, esto es en Atlántida, por ejemplo, en Atlántida, las autoridades del partido la ganó el FRP. Sigamos. En Colón la ganó el M28. Sigamos. En Comayagua, mira, la ganó también el M28. Dele corrido, por favor, uno por uno, vaya dándole pasada, para que vaya viendo la gente cómo se organiza por departamento, cómo se van organizando las diferentes corrientes y cada quien se le reconoce lo que sacó. Y al final se integra una planilla. Mire, de la Bahía la ganó el FRP. Sí. La Paz, dele. Empira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara. Mira que Valle la ganó el FRP. Mire, sí. Las dos fuerzas en este momento determinantes de Libre es el 28 y el FRP. Sí. El FRP quedó en un segundo lugar bastante fuerte. Y ese es Lloro. Ahí está. Somos Más tiene allí también bastante apoyo en Lloro. Bueno, espero tenerlo dentro de unos 3 meses. Cuando sean las generales es bueno que me invites, porque ahorita tenía como unos 4 años de no estar contigo. Muy bien, muchas gracias al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Nos ha dejado un panorama totalmente claro sobre la situación, sobre la posibilidad de una alianza para competir en las elecciones generales y los riesgos que corre esta democracia si el actual presidente Juan Orlando Hernández no llega a un acuerdo con Estados Unidos antes de terminar su mandato. Todo, muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla libre.